Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en esta noche tan particular que vamos a tener de información. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, está en Salta la doctora Jimena de la Torre. Ella es miembro del Consejo de la Magistratura Argentina, obviamente estamos hablando de la Justicia Federal, y ella está dentro del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. De visita en Salta hemos estado hablando con ella y obviamente que el tema tiene que ver con la justicia, todo lo que ha ocurrido en este último tiempo con la designación de los dos jueces que finalmente ninguno de los dos llegó, digo la designación, más bien la postulación del juez Ariel Lijo y del juez García Mansilla. Ariel Lijo finalmente nunca pudo llegar ni siquiera a que se le tome juramento. Y el juez García Mansilla, que duró muy poco tiempo como juez federal de la Corte Suprema, y finalmente se terminó renunciando. De esto vamos a hablar, pero en el contexto de la justicia, del descrédito que tiene la justicia, de qué entiende la doctora de la Torre que tiene, en dónde tiene origen este descrédito. Así que lo vamos a estar hablando con ella, además del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y de algunos otros temas relacionados con esta cuestión que me parece que tiene mucha vigencia y mucha actualidad. Nos vamos a meter, por supuesto, en el programa de hoy en el terreno electoral, porque estamos en medio de la campaña electoral, a pocos días ya de las elecciones. Vienen a charlar con nosotros dos candidatos. Viene un candidato a diputado del Partido de la Victoria, me refiero a Ramón Rana Villa, va a estar charlando con nosotros en el programa, y viene un candidato a senador del Frente Cambiemos, me refiero al ingeniero José Gaufín, que va a estar charlando con nosotros en el día de hoy. Obviamente que un candidato a senador y un candidato a diputado es lo que más o menos estamos intentando tener en cada uno de los programas hasta las elecciones para que en definitiva cumplamos con este rol de nexo que tenemos que tener entre los candidatos y los ciudadanos que van a ir a votar para que los conozcan, para que conozcan su propuesta, cuáles son sus ideas y qué les están planteando a los ciudadanos salteños. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos a esta noche de información. Bueno, hemos iniciado el programa de hoy contándoles los temas que vamos a tener. Vamos a iniciar con Ramón Rana Villa, que es el candidato a diputado del Partido de la Victoria, y estamos inmersos en una campaña atípica. Vos tenés muchas campañas en tu haber. ¿Cómo estás viendo esta? Gracias por estar aquí primero que todo. No, gracias a vos, Indio, por invitarme. Siempre es un placer estar con vos. Gracias, también un saludo a toda la audiencia. Sí, es atípica en todo sentido, porque a ver, la política se llevó a un lugar donde yo, sinceramente, después de 40 y pico de años, 45 años estando en la política, no pensaba encontrarme en esta situación que hoy vivimos, ¿no? Esa apatía del ciudadano, esa apatía que se encuentra en cada uno de los quienes tienen la responsabilidad también de elegir a sus representantes. Y vemos hoy una campaña donde no solamente por parte de la ciudadanía, sino también por parte de los partidos políticos, que por allí tendría que estar más informando a la gente, porque hay muchos que realmente no están informados, y más cuando le preguntas las categorías. No saben, por ejemplo, que se va a reformar la Carta Orgánica, que es tan importante para el municipio de Capital. Así que bueno, la verdad es que no esperaba encontrarme con este clima. Quizás uno piensa que habrá varios motivos, ¿no? ¿Vos a quién le atribuís la apatía? ¿Qué crees que pasa? Por un lado, el hartazgo, ¿no? de la sociedad, del ciudadano, de muchas cosas que se dieron, de muchas cosas que se ven. Realmente, yo digo, se le ha faltado el respeto a las instituciones de la República en democracia, como ser, por ejemplo, las cámaras, donde siempre, vos seguramente lo viste, estabas acostumbrado a escuchar debates con un alto nivel y con un respeto entre los pares, donde se debatían proyectos de leyes que por allí llegaban al consenso, donde había muchas disidencias, pero estaba el respeto de por medio, porque claro, es allí donde emblemáticamente vemos
a la legislatura como una caja de resonancia de la democracia, ¿no? Y donde están los representantes del pueblo. Y en este caso apelo a tu experiencia como diputado y como legislador, porque en definitiva esto que has visto estos últimos días de discusiones personales, de acusaciones, digamos, de muy baja categoría, de muy baja calidad, coincido con vos en que antes se discutían ideas fuertes, había choques de posiciones distintas, pero no se llegaba a estos niveles de agresiones personales y de peleas personales. En absoluto. ¿Crees que esto es lo que, digamos, está cansando a la gente, o que la ha cansado a la gente? Sí, lo ha devaluado al Parlamento y eso repercute en la gente, ¿no? Donde ve actitudes que lejos está de ser dignos de un representante del pueblo, ¿no? Y allí es donde fundamentalmente se ataca también a través de eso a la política. Por supuesto que cae en la volteada y allí yo creo que también de eso depende, pero no nos vamos a ocupar únicamente de la provincia de Salta. Ya vemos que también desde el máximo de las estructuras de poder, como es la presidencia de la Nación, bajan estas faltas de respeto hacia sus legisladores, hacia la gente, hacia los periodistas, hacia ustedes, ¿no? Diciendo odio a los periodistas, o odio, y esas cosas por allí lamentablemente hacen mella en la sociedad y bueno, pareciera ser que es contagioso. Y lamentablemente, tristemente tenemos que decir que eso todo, bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Decime, ¿por qué querés ser diputado de la capital? Ese es uno de los temas. Primero porque tengo la experiencia suficiente donde he trabajado fuertemente, si bien es cierto representaba al departamento de Rivadavia, pero yo he trabajado una vez que llegás a la Cámara para toda la provincia, porque cuando trabajás en leyes, bueno, trabajás en una ley pensando solamente en tu departamento, pensás en toda la provincia. El conocimiento que tengo de toda la provincia, de todos los departamentos, de todos los municipios, que es importante que el legislador lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando vas a discutir proyectos que van a convertirse en ley posteriormente en las comisiones, tenés que tener un conocimiento, no solamente qué pasa en el departamento en el cual vos fuiste elegido, sino también en todos los otros departamentos, porque por allí Salta es tan amplio culturalmente que por allí puede haber proyectos que chocan o que están en contramano con posiciones de otros lugares. No es lo mismo La Puna que el Valle Calchaquí, no es lo mismo el Valle del Lerma que Anta o Rivadavia. Son cuestiones totalmente diferentes donde vos tenés que tener ese conocimiento también. Y entonces por eso tengo que decirte que a mí me tocó siempre estar en minoría, ser oposición. Muy poco tiempo hemos sido oficialistas cuando llegó el gobierno de Urtubey, después ya pasamos a ser oposición. Sin embargo, hoy una decena de leyes que pude lograr el consenso de mis pares. ¿Por qué? Porque cuando realmente vos presentás proyectos que van en beneficio de todos los salteños, no vas a tener, digamos, voces en contra de esto, ¿no? Todo lo contrario, pero tenés que trabajar fuertemente en ese sentido, pero también tenés que tener un gobierno que no sea también oposición al opositor, porque por allí si sale un proyecto de un opositor y desde el gobierno dice no, la verdad que sirve para la gente, pero como es opositor no le vamos a dar la posibilidad de que avance, y está mal. ¿Y cómo ves eso en el gobierno de Gustavo Sáenz? ¿Qué crees que hace? Digamos, ¿en qué posición está él con estas cosas? Hoy no se puede evaluar mucho porque bueno, hay una mayoría muy fuerte en ese sentido, o sea, cuando se avanza con un proyecto prácticamente sale y bueno, y estamos viendo, por ejemplo, por parte de la oposición, que es muy chica, también no hay muchas ideas, o por ahí hay que oponerse porque hay que oponerse y marcar diferencia y nada más. A mí me tocó sacar leyes siendo opositor a Urtubey y siendo opositor a Gustavo Sáenz, donde, bueno, claramente se vio allí reflejado el proyecto a través de, vuelvo a reiterar, de las leyes con respecto a la cuestión de género, a la creación de fiscalía, de juzgado, abarcando ese colectivo amplio, proyectos de defensa a nuestras culturas. Ramón, decime, ¿qué temas, qué problemática ves en la capital? ¿Qué inquietudes vas a llevar a la Cámara de los problemas que estás viendo en la capital? ¿Qué te preocupa a vos particularmente? Bueno, vos sabés que buena pregunta, porque a mí por allí yo tengo compañeros que están en mi lista que son muy jóvenes, yo los doblo en edad, y ellos tienen quizás una forma diferente de hacer política, las redes, el TikTok, el Instagram y todas esas cosas, y yo por ahí los llevo a lo que a mí me gusta y lo que no quiero dejarlo de lado, que es el trato directo con la gente, el recorrer los barrios, el estar en cada uno de los lugares, conocer a las personas que me conozcan, escucharlos.
escucharlo allí cara a cara, mirarnos a los ojos. Y yo creo que esto sirve, porque en definitiva de allí surgieron todas las leyes que hoy están vigentes. En la provincia salieron de la gente a quien uno escucha y de allí empieza a trabajar en los distintos problemas que tiene para solucionarlo. Así que yo sigo recorriendo y ¿qué es lo que me pide la gente en los barrios? Tiene problemas gravísimos de falta de trabajo, problemas graves de inseguridad, que va de la mano con otro problema que es un flagelo terrible que está destruyendo familias, como es las adicciones, terrible. Y hay problemas que decís, bueno, pero estando acá y teniendo tantos legisladores, tanto diputados como concejales, que si trabajaran en forma unida, hay gente que hace 20, 30, 35 años que vive en distintos barrios, que en algún momento fueron asentamientos, y todavía no tienen los títulos de sus tierras. Y algunos en fiscal y otros en tierras privadas, pero eso hay que solucionarlo, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiere esa familia? Tener el título donde tiene su casa hace 30 años, no está todavía solucionado. Y trabajar fuertemente en el control, ¿no? En el control de lo que hace estrictamente en lo que hoy está en boga, ¿no? Porque a mí me ha tocado trabajar fuertemente y por allí no he sido escuchado que controlemos más cuando se nos sacan los recursos naturales como el petróleo. Con una simple declaración jurada, le digo a la provincia saco esto, y realmente no sé si realmente sacan eso, sacan mucho más, pero y lo poco que queda para la provincia, y para el lugar donde están explotando, nada. Poco y nada, más nada que poco. Sí, te referís al tema minería, en estos casos. Exactamente, allá hay que trabajar fuertemente para que la minería no pase con el litio lo que pasó con el petróleo, ni que pase con el oro, el cobre, sino que tenemos que ser mucho más fuerte, no solamente en el control, sino también lo que quede para la provincia. Eso es fundamental. Y de allí trabajar en fomentar el empleo. Sí, seguramente has estado chequeando el presupuesto que se aprobó para este año con algunos criterios federales, que va el gobernador con el gabinete, a los distintos municipios, departamentos, se reúne, más o menos arman. Creo que con la mecánica está más o menos todo el mundo de acuerdo. ¿Qué te parece que falta ahí o qué hubieras cambiado del presupuesto o dónde crees que hay que poner el énfasis en la aprobación del presupuesto? Que si te toca llegar vas a tener que aprobar el próximo presupuesto. Tal cual. Donde tiene que haber política de Estado, por ejemplo, en lo que te acabo de decir, en el respecto a las adicciones. De trabajar fuertemente no solamente en prevenir, sino también en contener a todas las personas enfermas y que lamentablemente terminan enfermando a toda una familia. Eso es fundamental. Por otro lado, vemos problemas que anualmente se nos presentan en la provincia, donde también tiene que haber políticas de Estado fuerte, no importa si es a mediano o a largo plazo, pero que vayamos trabajando en ese sentido. Pasa con los ríos más importantes que tenemos en la provincia son el Bermejo y el Pilcomayo. Y resulta que año tras año tenemos el problema de las inundaciones, familias totalmente aisladas, otras que pierden sus hogares, y poco hacemos en ese sentido. O sea que allí hay que trabajar fuertemente y debe haber, se necesita inversión y trabajar fuertemente. Y a ver, uno de los temas que también es importante del legislador, que siempre lo digo, no solamente es el legislar, hacer leyes, sino también el trabajo del control, del pedido de informe, controlar todo lo que está al alcance del diputado, sino también la tarea de gestor, porque muchas veces te convertís en gestor, hay cosas que desde la provincia no se van a poder hacer. Bueno, gestionar ante Nación o ante quien corresponda ese trabajo para que en definitiva el trabajo de ir a solicitar inversiones para donde realmente lo necesitamos, ¿no? Hablaba de pedir informes. ¿Qué haces si, por ejemplo, te llama el gobernador Gustavo Sáenz y te dice quiero que me acompañes a Buenos Aires a hacer una gestión porque quiero que vayamos de todos los sectores políticos? ¿Qué haces? ¿Vas o decís, no me acerco a Sáenz ni loco? No, si es en beneficio de los salteños, no puedo estar en contra de eso, porque tengo que defender a los salteños que me eligieron y me pusieron de diputados. Ahora, si voy a ir en algo que realmente dentro de mi partido o dentro de mi pensamiento ideológico va en contra de lo que creemos y pensamos, seguramente le voy a decir que no. Pero si vamos en ese sentido y es coincidente con lo que pensamos, pero no voy a dudar en ese sentido. En el próximo bloque voy a estar hablando de justicia. Y vos integraste el Consejo de la Magistratura de Salta mientras eras diputado, ¿no es cierto? Así es, sí. No sé si, ¿2 periodos, 2 veces? Sí, la primera vez fui suplente de alguien que después asumí cuando terminó la banca, fui como representante de la Cámara de Diputados a estar, y después ya estuve 4 años. Sí. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría que me describas qué opinión te merece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y qué cambio le harías. Bueno, primero, que los consejos de la magistratura tienen que ser totalmente independientes, con un presupuesto propio, donde allí no tengamos que depender como consejo de la magistratura de otros poderes. Como la Corte, por ejemplo. Exactamente, y que
Eso se tendría que haber tratado, también lo dije en su momento, cuando se reformó la Constitución, el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando se toman exámenes y se los califica, y bueno, está el primero, el segundo y el tercero de acuerdo a la calificación que tenga, ¿no? Para ser juez, fiscal, lo que fuera. Y después se manda esa terna al Senado. Y en el Senado, por allí, la palabra final la tiene el Ejecutivo, porque es así, en definitiva. Y allí puede llegar a ser juez el que salió tercero en la grilla. Y eso también no está muy claro en ese sentido. O sea, tiene posibilidades quien rindió mejor examen. Eso es una obviedad, desde el punto de vista mío, que siempre lo dije y lo he criticado, ¿no? ¿Vos entendés que el Consejo de Magistratura debería ser el último organismo, es decir, el que se decide ahí es, o coincidís con el criterio de que se mandan de nuevo las ternas y el gobernador termina decidiendo de nuevo? No, yo creo que el Consejo de la Magistratura tenía que decir... A mí me gusta... Es decir, la palabra final sea del Consejo de la Magistratura. Exactamente. El AMBA tiene un Consejo de la Magistratura que actúa muy bien y que vino trabajando. Tuve la posibilidad de visitar y ver cómo realizan su tarea y está bueno que sea así. Y hay otros consejos que también siguen ese camino. Creo que aquí Salta la cosa es diferente, ¿no? Bueno, te agradezco haber venido. No va a ser la última charla en el marco de la campaña porque queremos tener todo el tiempo posible para que la gente conozca a los candidatos. Así que gracias por venir como siempre. Te agradezco mucho y bueno, decirte que voy dentro del Frente Justicialista Salteño y bueno, voy como candidato a diputado dentro del Partido de la Victoria. Así que allí llevamos como candidato a concejal a Dani Velázquez, a Marcelo Segura como constituyente, al doctor Guido Giacosa como senador. Así que bueno, allí nos van a encontrar en la boleta. En la próxima me contás todo, todo. Para que tengamos un poco más de tiempo. Por supuesto. Como siempre, gracias por venir. No, es un muy gusto amable. como siempre. Lo mismo, gracias. Vamos a, en el próximo bloque, estar charlando de justicia. Vamos a conversar con la doctora Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ya volvemos. Bueno, hemos tenido la posibilidad de charlar con la doctora Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ella integra este cuerpo en representación de los abogados. De visita en Salta estuvo conversando en profesional en la radio y hemos traído esta entrevista para compartirla con ustedes porque nos parecía realmente una opinión muy valiosa en un momento muy complicado de la justicia, en un momento de alto de prestigio de la justicia, tema que lo hemos conversado con ella obviamente. Así que los dejo simplemente para que compartan esta entrevista en la que hemos abordado todo lo que ha ocurrido obviamente con la situación de esta nominación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente no llegó ninguno o no quedó ninguno, y todo lo que después deriva del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de algunas cuestiones más relacionadas con la justicia, sobre todo porque ella misma nos dijo y habló del descrédito de la justicia en el país. Escúchenla. A vos por invitarme. Bueno, tendría que empezar por un montón de cosas de muchísima actualidad, pero me parece que queremos aprovechar esta visita tuya para ver cómo has visto desde, no tan solo de tu lugar en el Consejo de la Magistratura, sino como abogado, todo lo que pasó en este proceso con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lijo, García Mancilla, los decretos, no sé, sería larguísimo todo lo que esto terminó siendo un sainete lamentable realmente, pero ¿cómo crees que impacta esto en la imagen de la justicia? Bueno, el impacto, por supuesto, es rotundamente negativo, ¿no? Creo que, en primer lugar, yo planteé mi desacuerdo con los pliegos desde el principio, porque, bueno, en una sociedad donde convivimos hombres y mujeres, tener una Corte Suprema integrada exclusivamente por hombres, como me opondría a tener una Corte integrada
100% por mujeres, creo que no es sano ni representativo. Y es fundamental. La Corte, por ejemplo, de Estados Unidos, con 9 miembros, no solamente está integrado por hombres y mujeres, sino también tiene representantes de distintas minorías raciales incluso, y se busca esa representación social porque hace al debido proceso, hace a un mejor servicio de justicia. Así que ya de por sí que fueran 2 hombres, creo que no fue feliz, ¿no? Además porque uno de los lugares, digamos, era una vacante que dejó una mujer, era Jayton Nolasco. Sí, igualmente nosotros tuvimos una corte donde hubo 2 mujeres, entonces más allá de si era la vacante de la mujer o del hombre y demás, lo cierto es que si vos tenés una corte de 5 miembros, por lo menos 2 deben ser mujeres. Yo no creo que sea solo una mujer, mínimamente 2 mujeres tiene que haber, y por qué no 3. De hecho somos más mujeres que hombres. Pero no, con esto no estoy yendo a un argumento de cupos. Creo que hay mujeres pero sumamente idóneas, mucho más que idóneas que alguno de los candidatos que se postularon, pero que lo merecen por idoneidad, por mérito. O sea, creo que si el gobierno se hubiera esforzado un poquito, podría haber encontrado perfectamente mujeres. Me parece que con esto también quiso transmitir una postura en esta pseudo batalla cultural que pretenden dar, en donde estamos agotados de la política de género berreta, pero lo cierto es que desconocer plenamente al 100% a la mujer tampoco es la manera, ¿no? Porque vamos de un lado pendular al otro, y la realidad es que ni lo uno ni lo otro. Hay un lugar en el medio en donde me parece que es donde tenemos que terminar de llegar, ¿no? ¿Estás en desacuerdo, casi con seguridad, porque además he leído algunas entrevistas tuyas con respecto al tema de la designación por decreto, pero fundamentalmente en la calidad de los candidatos? En el caso del hijo, digamos, con un enorme cuestionamiento, con presentaciones incluso de organismos muy prestigiosos alertando sobre la trayectoria del hijo, y en el caso de García Mansilla, digamos, como académicamente como muy prolijo, pero con algunos cuestionamientos, no sé, quizás ideológicos. Contame de uno y de otro qué posición tenías, cómo los veías como candidatos. La verdad que los vi siempre como bloques, porque de vuelta, ¿no? Teniendo en cuenta esto que te planteo, la verdad es que creo que ninguno de los 2 tendría que haber sido candidato. Ahora, dicho esto, por supuesto que es inobjetable la calidad técnica de una persona como García Mansilla. Del otro lado, basta mirar, o sea, nosotros en el Consejo de la Magistratura seleccionamos y tenemos la obligación de cubrir vacantes en distintas instancias de la justicia, menos en la Corte. Acá uno, en cualquier lugar donde, en la actividad privada incluso, uno va ascendiendo posiciones dentro de una empresa hasta llegar a ser el gerente general, ¿no? Y acá saltábamos de un juez de primera instancia directo a la Corte sin escalas, ¿no? Ya de por sí es dato objetivo de la realidad. Ahora, la verdad es que el Ejecutivo tiene plenas facultades de designar y de proponer en realidad a quien quiera. Ahora, esa propuesta tiene que prever que hay 2/3 del Senado que le tiene que dar acuerdo. Entonces, la imposición, como pareciera que es el modus operandi del Ejecutivo, no sirvió de nada. Quisieron imponer a 2 candidatos y en el Senado, por distintas razones, unas por idoneidad, otras porque ideológicamente tal vez habían senadores que no estaban de acuerdo con ciertas posturas. Es válido, es parte del proceso constitucional. Lo cierto es que los 2/3 en el Senado están pensados para que todas las voces dentro del Senado sean escuchadas. Aún el kirchnerismo, con la amplia mayoría que tiene en el Senado, tampoco podría imponer hoy 2/3, pongámoslo, ¿no? Digo, y no lo hizo, no se sentó y dijo, bueno, a ver, ¿quién es la persona donde todos
pueden coincidir. Eso no sucedió. No solamente no sucede durante el periodo ordinario de sesiones ni el periodo extraordinario, sino que además que cuando no lo lograron van por decreto, un decreto que si bien habilita la Constitución a este tipo de designaciones en comisión, lo cierto es que está pensado para la urgencia. Si vos estuviste un año esperando a conseguir 2/3, no lo conseguiste y entonces me llevo puesto y burlo los 2/3 a través de un decreto, que estás claramente abusando de una norma que no está pensada para esto. Sí, porque además, digamos, no se avanza con los decretos cuando está en marcha el proceso dentro del Senado. Exacto. ¿No? Porque esto es muy distinto a lo que pasó, ¿no? Porque esta situación de los decretos lo vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Donde Mauricio ingresa al Ejecutivo un 10 de diciembre del año 2015 y a los pocos días, con el Congreso cerrado y con 3 vacantes, con 2 vacantes por cubrir en la Corte, decide hacer uso de esta facultad. Ahora, artículo 1 de ese decreto decía desígnese. Artículo 2, en cuanto abra las sesiones ordinarias en el Congreso, se enviarán los pliegos para su tratamiento y acuerdo en el Senado. O sea, esto era algo que en principio era provisorio hasta el acuerdo. Luego eso al final, y eso fue además, la opinión pública puso el grito en el cielo, finalmente ellos terminan asumiendo por acuerdo del Senado, ¿no? Pero la realidad es que esto es bien distinto. O sea, no logro el acuerdo, o sea, los envío a los pliegos, no logro el acuerdo, no me siento a hablar con los senadores, no empiezo a proponer nuevos, porque la verdad que podrían haber retirado pliegos, enviado otros, nada de eso sucedió. Y de prepo quisieron imponerse. Y el resultado es el que tenemos. Seguimos con 2 vacantes en la Corte Suprema. Que además con un saldo realmente negativo, porque un García Mansilla que dice no subiría nunca, designado por decreto, termina haciéndolo. Un juez como Lorenzetti que queda con una incoherencia porque toma juramento, porque dice que no tomaría juramento. Es decir, me parece que termina desprestigiada como institución la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de quienes estaban, quienes los integraban. Y el daño institucional es enorme. En todos los sondeos de opinión donde se evalúa al Poder Judicial, siempre estamos entre los niveles más bajos, ¿no? Con una mirada muy negativa por parte de la sociedad. ¿Y qué aspectos? ¿Qué son? ¿Que la justicia es lenta? Nosotros en Salta tuvimos unas encuestas hace un año y pico respecto a la justicia y la verdad que los números eran lapidarios, para ponerle una palabra fuerte, respecto de la, digamos, poca credibilidad que tenía, que la justicia era para unos pocos, digamos que trabajaban más para los poderosos, que los más débiles no tenían acceso, digamos, una serie de cuestionamientos. A nivel nacional, ¿cuáles son los cuestionamientos más grandes? ¿Es falta de credibilidad, mirada, digamos, con cierto grado de corrupción? ¿Qué se cuestiona? O todo, no sé. Bueno, en la opinión pública, cuando a uno es sometido a una encuesta de este tipo, la verdad que para el ciudadano común distinguir entre justicia provincial, federal, nacional, es un engorro, ¿no? O sea, creo que cuando uno ve un sondeo de opinión, me parece que queda todo, los 3 niveles, digo, bajo la misma mirada, ¿no? Ahora, lo cierto es que los medios suelen poner mucho foco en las causas de gran relevancia institucional que suelen tramitar en Comodoro Pi. Entonces, todo lo que sucede en el mundo de Comodoro Pi repercute en el resto, ¿no? Entonces, cuando vos vas a un sondeo de opinión, hay una parte donde uno dice, bueno, ¿cuánto hay de algunos jueces que llaman mucho la atención por sus sentencias que afectan y
y atraen al resto de los jueces, que la verdad que hay que decir que la gran mayoría son jueces valiosos. Después está el tema de la lentitud de los procesos. Y ahí la verdad que yo tengo que celebrar que la decisión del Ejecutivo haya sido retomar el impulso que ya se venía y se había implementado, de hecho, acá en Salta y Jujuy, del sistema acusatorio, ¿no? Eso ya había sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri para Salta Jujuy, era parte de un plan de implementación donde todo el país iba a terminar bajo el mismo tipo de código, y durante el gobierno de Alberto Fernández eso quedó en pausa. El código acusatorio, ¿por qué lo celebro? Porque realmente acelera, y ustedes lo han vivido en el Fuero Federal, acelera muchísimo las causas, y lo que antes demoraba años empieza a demorar meses, ¿no?, para ser resueltos. Y la realidad es que la oralidad debería ser la regla en todo el resto de los fueros, y hacia eso deberíamos tender, porque uno podría llevar procesos orales en el civil y comercial, en distintos fueros, no solamente en el penal. Además, hay una parte de responsabilidad inmensa, y ahora me hago cargo desde el Consejo de la Magistratura Nacional, porque nosotros en el Consejo tenemos la administración de todo el Poder Judicial Federal. Eso significa que tenemos la responsabilidad en materia de infraestructura, tanto edilicia como tecnológica. Y la realidad es que en materia tecnológica estamos muy atrasados si nos comparamos incluso con muchas provincias, caso Mendoza, caso Neuquén, caso Provincia de Buenos Aires, caso Ciudad de Buenos Aires, donde las justicias locales tienen sistemas mucho más avanzados, donde ya están aplicando procesos automatizados, inteligencia artificial y un montón de herramientas que lo que tienden es acelerar los procesos para brindar un servicio de justicia más eficiente, ¿no? Ahora, Jimena, mencionamos recién el Consejo de la Magistratura y una suerte de autocrítica. Te pregunto por el tema de las sanciones a los jueces por parte del Consejo de la Magistratura. Hay como, digamos, y en esto me refiero al tema de los medios también, digamos, como primeras planas muy fuertes cuando se descubre un caso de corrupción de un juez, y después no sé si es que las sanciones o no llegan o no las conocemos con la misma relevancia. La pregunta es esta, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando se conocen los casos de corrupción de un juez y las sanciones que se les aplican? Bueno, en el Consejo de la Magistratura somos 20 miembros, ¿no? Somos 4 representantes de los abogados, 4 representantes de los jueces, el presidente de la Corte, con lo cual son 5 jueces, tenemos legisladores, diputados y senadores, y académicos, ¿no? El representante del Ejecutivo también. Entonces, hay distintos sectores y se genera, por supuesto, una tensión. Entonces, como vos, para llegar a una sanción disciplinaria o incluso habilitar un juicio político, que hasta ahí llega el Consejo, porque luego se activa otro lugar, otro organismo constitucional, que es el del jurado de enjuiciamiento, lo cierto es que vos necesitas una mayoría agravada de 14 miembros, que serían como los 2/3. Y ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no? Como pasa en el Senado con las postulaciones a la Corte. Y la verdad es que hay una postura muy corporativa por parte de los jueces, en donde buscan de alguna manera garantizar cierta tranquilidad a los jueces que militan en sus listas. Yo estoy convencida, nosotros nos debemos una ley de estructura del Consejo de la Magistratura Nacional, porque así lo dijo el fallo colegio, el fallo de Corte, donde si bien restableció este Consejo de 20 miembros, que fue el número original de miembros que tuvimos en el primer Consejo luego de la reforma constitucional, también dijo que mientras tanto el Congreso debía aprobar una nueva ley. Yo creo realmente que tenemos que pensar seriamente en cómo debería estar redactada esa ley, pero uno de los grandes cambios debería ser que los jueces dejen de ser votados por sus pares, porque eso lo único que generó fueron 3 partidos judiciales donde cada voto cuenta.
¿no? Y eso repercute en los sistemas de disciplina, acusación y de selección. Me quedo con la palabra partidos judiciales y te hago una pregunta: si hay antecedentes en el mundo, y esto te lo pregunto desde una ignorancia tremenda, pero sí me sorprende, me han sorprendido algunos procesos cuando se conformó justicia legítima en la Argentina, de jueces que se manifestaban decididamente kirchneristas y militaban para el kirchnerismo en su calidad de jueces. Esto, digamos, en aquello de la forma y los fondos, o de no tan solo ser, sino parecer. ¿Qué opinión te merece esto, y si hay antecedentes en el mundo? En los estándares internacionales, todo el sistema de derechos humanos, por ejemplo, fija estándares en materia judicial. ¿Por qué? Porque uno de los pilares fundamentales para que el sistema de derechos humanos funcione es tener una justicia robusta e independiente, ¿no? Entonces, los criterios de independencia, de idoneidad, de selección en base al mérito, están previstos en estándares internacionales que deben ser respetados y deberían por lo menos tomarse como recomendaciones. Dentro de eso, vos tenés códigos de ética que no han sido receptados todavía dentro de lo que es la justicia federal. De hecho, yo tengo y presentados proyectos dentro del Consejo de la Magistratura, y ahora estoy trabajando con la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina, más el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en un código de ética para la justicia federal. Y dentro de esos estándares, que receptan los estándares internacionales, pues está todo escrito en materia, ¿no?, de ética judicial, está esta cuestión de el ser y parecer, porque parece como un dicho popular, pero la verdad que está redactado en esos términos. El juez debe ser y parecer, y esa independencia que se le exige al dictar sentencias, esa imparcialidad que se le pide al momento de dictar sentencias, se le exige también en su esfera pública, tanto en sus expresiones en redes sociales, en medios de comunicación. En la esfera privada nadie se mete, y sus opiniones personales nadie puede decir nada, pero el juez debe cuidarse y debe ser prudente al momento de emitir opiniones. Entonces te diría que desde los estándares internacionales, justicia legítima es realmente una rara avis y algo escandaloso. Fue. Jimena, gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros intentando ser el nexo entre los electores y los postulantes a ocupar cargos públicos, en este caso legislativos, y estamos tratando de ir conociendo las propuestas. En el caso de nuestro invitado de este momento, ya lo conocemos, ya lo conocen ustedes, que es el ingeniero José Gaufín, que es el candidato a senador del Frente Cambiemos. Así que, José, gracias por venir como siempre. Gracias muy amable. por la invitación, Indio. Un gusto estar aquí. Bueno, contame un poco, ¿por qué candidato a senador, José? Bueno, desde el PRO y desde el Frente Cambiemos hemos tomado como un objetivo claro dentro del ejercicio de la política el bajar el gasto en la política en Salta. La política gasta muchísimos recursos y siempre se habla de la motosierra, ¿no? Y nosotros creemos que en Salta la motosierra no aplica porque es muy bruta, genera mucho daño. Creo que hay que aplicar el bisturí claramente, y que en Salta realmente pague el costo político o el costo del ajuste la política, que pague el costo del ajuste la política. Y entonces queremos ser claros, precisos, dónde queremos aplicar proyectos que tengan que ver con bajar definitivamente el costo de la política en la provincia de Salta. Bueno, por eso es que hemos presentado esto, que es diferente a lo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Hace mucho se habla de pasar de un sistema bicameral a uno unicameral. Sí. No es nuevo, 20 años por lo menos de discusión. Siempre un político presenta un proyecto de modificación de la Constitución y la corporación política le dice no le dan dictamen a ese proyecto. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de convocatoria a consulta popular vinculante, algo que está establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que busca que sean los salteños los que definan definitivamente si quieren tener un sistema bicameral que genera un enorme costo de plata en medio de una enorme carencia que tiene Salta, ¿no? 17 provincias de las 23
más la Ciudad de Buenos Aires, serían 24, 17 mantienen un sistema o tienen un sistema unicameral que no genera ningún inconveniente institucional. Funcionan perfectamente. Entonces, ¿para qué mantener algo que es arcaico, que es viejo y que se puede seguir manteniendo un nivel bueno de legisladores? Hay que mejorarlo, sin duda, hay que mejorarlo mucho. Y también mantener una representatividad de los departamentos, pero con una Cámara sola y gastando 30.000 millones de pesos menos al año. Es mucha plata, Indio. 30.000 millones de pesos sería el ahorro que podríamos tener con una sola Cámara. Vos sabés que una de las cosas que se discuten y que nunca se llega a discutir, digamos, en las veces que se ha reformado la Constitución, es el sistema de representación. Digamos que la Cámara no refleja lo que sale de las urnas. Digamos, los niveles de representación que están en la Cámara no representa. Suponete, si el oficialismo sacó el 30 o 40% de los votos, tiene 60, 70% de los legisladores. Y 90, te diría. Y 90 también. Entonces, digamos, esto también debería ser incluido en una reforma de esta característica, si es que se arma un sistema unicameral o no. Obligadamente va a tocar ese aspecto, busca también, si vos tenés una sola Cámara de legisladores de 60, como hoy en día diputados, bueno, se puede hacer una distribución primaria de uno por departamento para que no pierdan representación los departamentos, y la segunda distribución del resto de los 36 legisladores, hacerlo por un distrito único, o a lo sumo 2 o 3 áreas regionales que de alguna manera sean genuinas en la representación, pero directamente proporcional a la cantidad de gente, porque si no, ocurre eso, ¿no? Hoy en día el gobierno, o el oficialismo, llamémosle, porque ha ocurrido siempre, saca 40% de los votos, 45% de los votos y se queda con el 90% de los legisladores. Ni que hablar del Senado, ¿no? El Senado hoy en día es un modelo arcaico, no están representadas las minorías. Se elige uno por departamento y punto, no hay minorías ahí. Entonces, es algo que no tiene sustento realmente y que gasta mucha plata. Y todos sabemos que la legislatura es un enorme aguantadero de la política. Esa es la realidad. La legislatura es un aguantadero de la política y gasta enormes sumas cuando, con ese ahorro, que te digo, 30.000 millones de pesos al año, no sé, podemos satisfacer, por ejemplo, temas de seguridad. Serían 550 patrulleros equipados al año. 550, estamos quejándonos porque no tenemos patrulleros, 550 podríamos tener al año. El Papa Francisco nos costó 15 millones de dólares en su momento, en el año 2014. Con esta plata, que son prácticamente 25 millones de dólares, podríamos tener un Papa Francisco y medio más al año. Sí, estamos hablando del hospital, decimos, porque como estamos hoy con el Papa Francisco, es decir, un hospital decimos. Exactamente, un hospital, Papa Francisco, podríamos tener un hospital y medio más al año. Llevémoslo a ambulancia. Hoy en día el sistema de salud pública de la provincia tiene enormes carencias en el interior. Todo se deriva a Salta, todo. Te quebrás un meñique, tenés que derivarte a Salta. Por eso hay un requerimiento enorme de ambulancias permanentemente del interior. Bueno, supongamos que mantenemos esto, podríamos tener 500 ambulancias al año. Es decir, es enorme. Cuando uno te dice, lo traduce a qué podemos darle a la sociedad o a los salteños esta enorme cantidad de guita que se gasta en la política, y uno empieza a pensar, la verdad que es muchísimo. Ya no resiste más un sistema bicameral. Yo lo he hablado mucho con muchos no quiero dar nombres, pero ministros, miembros del Ejecutivo, autoridades. No resiste más. Tienen que entender definitivamente que la política no puede seguir gastando una enorme cantidad de guita en un sistema que no le hace bien a nadie, a la gente, a los salteños. Desde el punto de vista institucional, digamos, ¿cómo plantearías esta reforma a la Constitución del sistema unicameral? Porque, ¿qué funciones tiene hoy el Senado que no tiene diputados y qué funciones tiene el diputado que no las tiene el Senado? ¿Cómo unificarías esa cuestión? El argumento del oficialismo o de la corporación política, por decir una forma, es que, bueno, una Cámara es revisora de la otra. Es decir, y esa es su función, no tiene otra función. Después cada uno tiene reservados algunos aspectos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura está en el Senado, digamos. La designación o la aprobación de los jueces está en el Senado. Tienen algunas atribuciones particulares uno y otro, pero eso no cambia, digamos. Lo fundamental es que dicen una Cámara revisa o corrige a la otra. Y yo digo, ¿para qué queremos Cámara revisora? Mejoremos sustancialmente el nivel de los legisladores y de lo que producen los legisladores. Yo no miento, pero copie y pegue.
con errores, con errores, un proyecto de ley, fueron 3 el año pasado, 1 este año y 2 el año pasado, un proyecto de ley con la copiado y pegado de otra provincia y hasta incluyen el nombre de la provincia, con el error de ni siquiera corregir, el último fue Misiones, corregir Misiones, poner Salta, digamos. Hay un nivel muy bajo y un nivel del oficialismo que no le aporta nada al gobierno, ¿no? Porque no le corrigen ni siquiera los errores conceptuales que tienen los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Y lo digo con toda honestidad, el gobernador mandó un proyecto que tenía un error conceptual grave. Hablaba de accidentes de tránsito, cuando sabemos perfectamente que no hay accidentes de tránsito. Son siniestros viales, donde hay un responsable. Bueno, se aprobó así. Le dijimos, che, no hay forma de que aprobemos esto. Corríjanlo, nada, no decimos nada. No, si nos mandó el gobernador así, punto. O sea, hay un grupo de diputados oficialistas que no le aportan nada, porque ni siquiera tienen la valentía de corregirle una coma al gobierno, un proyecto que manda. Entonces, hay que mejorar sustancialmente el nivel de la capacidad de los legisladores y no va a hacer falta una comisión revisora. ¿Para qué vamos a poner un porro a corregir a otro porro, digamos? Entonces, ahí hay que ponerle el foco en mejorar la calidad de nuestros legisladores, que sean idóneos. Yo no digo que sean profesionales, ni mucho menos, pero que sean idóneos y que se preocupen de laburar como corresponde, y no va a hacer falta una cámara revisora. Por lo tanto, ahí nos podemos ahorrar mucha plata. Ese es un objetivo claro de Cambiemos, que nos hemos propuesto, que lo hemos presentado al proyecto y que lo tratamos de instalar en periodos electorales, porque es donde se tienen que instalar los temas, ¿no? Esto que obviamente me parece que, como requiere reforma a la Constitución, empezar por un plebiscito, que lo planteas, ¿para cuándo el plebiscito? ¿En las próximas elecciones, por ejemplo? El proyecto original estaba planteado para estas elecciones, no llegamos, pero sería bueno que el oficialismo le dé dictamen y haya una discusión de fondo, para que en octubre haya una boletita separada donde diga, ¿querés mantener el sistema bicameral en Salta o querés ir a un sistema unicameral? Y los salteños voten, sean los salteños los que definan y no la corporación política. Ojalá, yo voy a hacer todos los esfuerzos desde la Cámara de Diputados, actualmente, porque estoy allí, y luego también desde el Senado, para que esto se apruebe definitivamente, una discusión que viene de mucho tiempo y que la corporación política siempre lo esconde, lo lleva afuera. Y son los salteños los que tienen que definir. Estamos coincidiendo todos con un nivel de apatía muy grande. ¿Coincidís con sí, esto? Totalmente. Que hay una apatía tremenda. ¿A qué le atribuís? ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué? Claramente es el hartazgo de la sociedad, de toda la gente en la política, porque advierte claramente que no da respuesta a lo que realmente necesita la sociedad. Hay un hartazgo en este sentido, sin duda. Uno cuando recorre los barrios, el interior, por ejemplo, se habla mucho de contener a gente que consume droga. Y la gente dice, che, pero está bien, hay que contener a todos los que caen en la drogadicción, pero ¿por qué no le pateamos la puerta a los que venden droga y que todo el mundo sabemos dónde venden droga? Es decir, dice, basta de hablar de contención, tengamos mucha más energía en luchar contra el narcomenudeo, por ejemplo. Te lo plantean la gente, te dicen, ahí está, la policía no hace nada. Eso, traducido, quiere decir que no hay una política pública de ir contra el narcomenudeo, esa venta de droga por dosis que hay en todos los barrios de los pueblos y ciudades de la provincia, en todos. Y es un negocio enorme. Y todos te dicen, bueno, están todos enganchados. Entonces, ese descreimiento, porque en la política, en los gobiernos, en las cámaras legislativas, porque advierte claramente que no le dan respuesta a los problemas que tiene la sociedad. ¿Se puede cambiar algo de la legislatura? Sin duda. Tanto de diputados, de senadores, ¿qué se puede aportar desde ahí a este problema, por ejemplo? Primero es tener un mayor volumen político. Siempre digo, dennos más fuerza para poder tener una voz mucho más fuerte en el Senado y en la Cámara de Diputados. Actualmente yo, con mucha honestidad, digo, somos 5, no hay más. El oficial, hago nombre y apellido, el candidato oficial del gobierno para senador de la capital siempre ha apoyado el sancismo, siempre, no hay ninguna votación que vote en contra. O sea, es demasiado sancismo, demasiado oficialismo en las cámaras de diputados y eso no le hace bien. Por lo tanto, necesitamos más fuerza en la oposición de que le ponga más límites al gobierno y que desde esa crítica en favor de la sociedad, no como palos al gobierno, tengamos gobiernos mejores, digamos, ¿no? Que atiendan la demanda de la sociedad. José,
Como siempre, te agradezco haber venido. Muchas Gracias por la gracias. No tengo invitación. más tiempo, lamentablemente, pero No hay vamos a problema. volver a hablar antes de las elecciones seguramente para discutir los temas que se vayan planteando como debate. Muchas Así que gracias. gracias por venir, como siempre. Muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien este domingo. Gracias.